Hola a todos, bienvenidos a aquellas personas que se interesan por el fantástico mundo de la literatura universal. Mi nombre es William, soy profesor de literatura y en esta oportunidad vamos a trabajar la obra o el poema épico de Gilgamesh, la cual se menciona es la obra literaria, la primera obra literaria, la más antigua, con una edad aproximada de unos 4500 años, una edad considerable. Una obra de la literatura sumeria mesopotámica que marca una influencia a muchas obras de la posterioridad. Es un poema épico que se diferencia de una epopeya por su extensión. El poema épico es mucho más corto que una epopeya, comparado por ejemplo con las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Es mucho más corto, aunque es porque también este poema épico de Gilgamesh ha perdido muchas de sus partes escritas en tablillas de arcilla en una escritura cuneiforme que vamos a trabajar más adelante. En fin, esa es la diferencia que se puede decir entre un poema épico y una epopeya, su extensión. La obra de Gilgamesh, por ser corta, sería un poema épico. Para continuar, abarquemos un poco a hablar acerca de los personajes principales de este poema épico. Y en un primer lugar tendríamos al rey de reyes, al héroe de héroes, a Gilgamesh, aquel personaje que tiene dos partes de Dios y una parte de humano. Pero como veremos a continuación o más adelante, esa parte humana creo que reinaría, porque al final él tiene el miedo a la muerte y tiene la búsqueda de la inmortalidad, pero ese temor marcaría como esa esencia más humana en él. También tenemos a Enkidu, que en él se refleja la dicotomía o la contraposición entre lo salvaje y lo civilizado, porque aunque también con Gilgamesh como lo civilizado y Enkidu lo salvaje, pero Enkidu se vuelve después civilizado, como ejemplo de esas dos culturas en esos tiempos donde había hombres, digámoslo así, salvajes de la estepa, y habían la civilización ya de los hombres que ya tenían pan y cerveza. También tenemos a Shamhat, aquella meretriz encargada de dominar a Enkidu, de seducir a Enkidu y a través de los artes amatorios civilizar toda esa agresividad y todo su lado salvaje. Y Enkidu cae efectivamente en los encantos de Shamhat y después de unas noches se vuelve en un hombre, en un ser humano civilizado, y abandona la estepa, abandona a sus compañeros de estepa, que eran los animales, para adentrarse al reino de Gilgamesh, ¿verdad? Y aquí Gilgamesh era un rey no tan querido, se podría decir, por sus súbditos, porque hacía efecto o llevaba a cabo el derecho de pernada, el cual es posesionarse primero de la mujer antes que el esposo. Era como el derecho del patrón, un efecto o un fenómeno que también se dio en varias culturas. Creo que también se dio en los romanos, también se dio en los españoles cuando llegaron a América, y en diferentes culturas donde los patrones podían acostarse con las mujeres de sus súbditos. En esto, Enkidu, enamorado de Shamhat, regresa a donde está al pueblo de Gilgamesh, a Ukku, y busca casarse con Shamhat, por lo que Gilgamesh va a ejercer su derecho de pernada, y con lo que Enkidu se enfrenta a Gilgamesh porque no le gusta para nada la idea que él posea a su mujer, aunque es una meretriz. Y pelean, y después de la pelea, como cosas raras del destino, salen siendo grandes amigos. Bueno, también tenemos a un baba que es un monstruo temerario,
el cual Gilgamesh busca destruir, y en compañía de Enkidu lo logra, ¿no? Lo que provoca que la diosa Ishtar se enamore de Gilgamesh, lo desea Gilgamesh, pero él la rechaza, por lo que despierta su enojo y ella va y se queja con su padre Anu, el dios mayor, quien manda a un toro blanco, el toro de las pestes o el toro de las sequías, y el toro que también es asesinado por esta pareja de Gilgamesh y Enkidu, los dos héroes, ¿verdad? Pero por castigo pues mandan una enfermedad a Enkidu los dioses y muere, lo que hace que Gilgamesh, al ver la muerte de Enkidu, se pregunte sobre la fragilidad de la existencia humana y empiece su búsqueda de la inmortalidad. Y en esa búsqueda encuentra este otro personaje, Utnapishtim, quien es el sobreviviente del diluvio. Aquí ya hablamos del diluvio bíblico mencionado, pero con una antigüedad mucho mayor que la Biblia, ¿no? Entonces, la primera obra en la cual se habla acerca del diluvio universal es el poema épico de Gilgamesh. Y le pregunta a Gilgamesh, a este personaje, que cómo conseguir la inmortalidad, porque él es inmortal, sobrevivió al diluvio y se volvió inmortal, eterno, y este personaje le dice que tiene que simplemente dejar de dormir 6 días, a lo cual Gilgamesh, este héroe, no logra hacerlo, y por lo cual después le dice que se vaya, que no logre, que aproveche su humanidad, que la mejor manera de vivir es siendo humano y es siendo mortal. Pero la esposa de él se apiada de Gilgamesh y le dice a Utnapishtim que se apiade y que lo ayude por el largo viaje que ha hecho, por lo cual él le cuenta de una flor o de una planta debajo del mar que hace inmortales a los hombres, y de ahí tenemos una parte de un mito zoológico, se podría decir, donde se explica por qué las serpientes mudan de piel, por qué las serpientes se rejuvenecen, y es porque Gilgamesh saca la planta de la vida eterna de debajo del mar y la deja un ratico en la orilla, y una serpiente se la roba, y desde ahí todas las serpientes empiezan a mudar de piel y él pierde su posibilidad de ser inmortal. Bueno, esos serían los personajes principales, entre otros dioses, como por ejemplo Anu, la esposa de Anu, la madre de Gilgamesh también, y la esposa de Utnapishtim, que serían otros personajes. Para continuar en esta obra, miremos las temáticas fundamentales de este poema épico, que marcarían en su tiempo, o que aún marcan, grandes conceptos y grandes temas centrales de lo que es la literatura, ¿no? Lo que buscan grandes obras, o lo que dejó como ejemplo para obras posteriores de sus temas e ideas centrales, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el poema épico de Gilgamesh las relaciones de los hombres con los dioses y de los dioses con los hombres, en el caso que se evidencia como Ishtar, la diosa del amor, quiere estar con Gilgamesh, pero él la rechaza. También los castigos de los dioses, aquí ya miramos la cultura panteísta, muchos dioses enfrentados con los seres humanos, donde los seres humanos son víctimas de los devenires o decisiones que tienen los dioses. También está la dicotomía entre lo salvaje y lo civilizado. Esto se daría en el caso específico de Enkidu, aquel que fue sometido y domesticado por Shamkhand, quien la meretriz, que le quitó su lado salvaje y lo civilizó con el amor. Aunque Enkidu se menciona que viene de la palabra sumeria, tiene relación con la palabra sumeria de Edin, que después sería transportado o después se cambiaría la palabra Edin como Edén, para referirse a la estepa, ¿no? A ese lugar sagrado que era ahí, pero era un lugar sagrado, pero al mismo tiempo salvaje, de donde saldría Enkidu, ¿no? Y quien mezclaría en sí mismo lo salvaje y lo civilizado, y después se contrapondría
por ver alcanzado su grado de civilización, se arrepentiría de eso, pero en el último momento no se arrepiente y dice que sí, que de verdad, bueno, valió la pena ser civilizado por el amor de Shamhat, ¿no? Pero entonces está siempre la batalla entre lo salvaje y lo civilizado, que es entre lo Enkidu y lo Gilgamesh, pero los dos juntos como de una misma amistad. Otra idea o una temática eterna de la literatura que se encuentra también en esta obra es el amor, la amistad y la muerte, tres temas fundamentales. También en esta obra se menciona acerca del primer amor gay. Es una interpretación extraña que se da entre la amistad que existe entre Enkidu y Gilgamesh. Algunos lo interpretan como el primer amor gay de la literatura, pero no es nada comprobable, son simplemente interpretaciones. Pero también aparece la idea de la muerte, ¿no? Porque al morir Enkidu, Gilgamesh se da cuenta de toda esa fragilidad humana, de que él también va a morir, y se contrapone a esa idea, lucha contra esa idea, no quiere ir al inframundo, aunque en otras partes de la obra o de este poema épico, en otras tablillas de arcilla, Gilgamesh también es ese héroe mítico que baja al inframundo. Entonces aquí miramos que el primer héroe que baja al inframundo sería Gilgamesh, antes que Odiseo, ¿verdad? O antes que Orfeo en la literatura griega. Esta idea fundamental, el miedo a la muerte, esta idea existencial de mirar la fragilidad de la vida, y que estipula o mantiene también la búsqueda de la inmortalidad, en la cual se pone Gilgamesh a buscar ser eterno, pero la cual conduce a una reflexión acerca de que es mejor vivir la mortalidad, ¿no? La inmortalidad y la vida eterna. Estos serían los temas fundamentales de Gilgamesh, de la obra de Gilgamesh, que siguen trabajándose en la literatura, que siguieron trabajándose en las grandes obras universales, como por ejemplo en las epopeyas de la Ilíada y la Odisea, los grandes héroes míticos, el amor, la amistad, la muerte, pero también en obras posteriores, como por ejemplo en la Divina Comedia, cuando hay ese amor idealizado que transmite, que hace que el héroe, que Dante, baje al infierno y suba al purgatorio y suba después al cielo. Vemos que hay una idea de bajar al inframundo que ya había en esta obra, en este poema épico de Gilgamesh. Continuando, vamos a ver unos aspectos generales que ya hemos mencionado, por ejemplo, que es la primera obra de la literatura universal, la más antigua, el padre o la madre, digamos, de todas las obras que se siguen en la tradición escrita, sobre todo de la literatura, porque esta obra está escrita en tablillas, en una escritura que se llama la escritura cuneiforme, que es una escritura que se llama cuneiforme por cuña. ¿Y que es una cuña? Es una especie de una púa, una forma como de punta, que era utilizado como una rama partida en la mitad, y que con esa púa o con esa punta se hacían los caracteres que representaban, o los signos de la escritura, y por eso se llama la escritura cuneiforme. Bueno, estos serían unos aspectos que hablaríamos de este poema, de esta obra universal sumeria, que es el poema de Gilgamesh. No siendo más, espero que les sea de su agrado este video y me despido, que estén muy bien y hasta un próximo video.